La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Perfecto, aquí estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Saludos especiales a todos ustedes, gracias por dejarnos acompañarles. Por supuesto, las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Correo electrónico victor@desvelado.com para que envíen sus mensajes, historias y relatos. Ahora sí, vamos a hacer un enlace hasta la Ciudad de México, un tema muy interesante y muy importante. Y están con nosotros el arqueólogo Eduardo Ramos y también el arqueólogo José Luis Mercado vía telefónica. Eduardo, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Velados, ¿cómo se encuentran? Un abrazo para todo tu público, siempre lo mejor e interesante, siempre los temas que nos presentan, mi estimado Víctor. No, pues buenas noches, pues muy contentos aquí de recibir tu llamada, colaborar para que pues todos tus radioescuchas conozcan un poquito más de nuestra historia. Claro, no, y al contrario, pues gracias a ustedes por estar con nosotros en esta noche madrugada, José Luis y Eduardo, y sobre todo de un tema muy interesante, porque se habla de los sacrificios humanos en nuestro continente americano en la época precolombina, y hay a veces hasta cierto debate, ¿no? Porque algunas personas sugieren que la práctica del sacrificio humano es hasta cierta leyenda, ¿no? De que esto no existía o que no era parte de las culturas antiguas. ¿Existía realmente en los sacrificios humanos? Y si era así, ¿por qué? Bueno, ahorita responderá José Luis y yo agrego más adelante. Ok. Bueno, Víctor, pues mira, en la época prehispánica, desde las épocas prácticamente del 2500 antes de Cristo, se han encontrado arqueológicamente evidencias de que sí ha habido todo tipo de sacrificios, ofrendas que se otorgaban a los dioses, que consistían en flores, en semillas, en animales pequeños, perdices, aves, todo ello, animales también de diferentes tipos y constituciones, y también está muy bien documentado arqueológicamente pues el sacrificio humano. Niños, adolescentes, adultos jóvenes, ancianos, de todo tipo. Sí. Entonces esto está registrado de que realmente sí se hacía todo tipo de sacrificios, incluyendo el humano. Así es, efectivamente. En cuanto al sacrificio humano, yo creo que es importante resaltar, Víctor, un aspecto es la vida cotidiana y cómo se efectuaban estas actividades, y otra imagen como a través del cine, que finalmente utiliza licencias artísticas, pues a veces le da un mayor impacto, cuando pues en realidad era pues algo cotidiano, algo normal, y sobre todo pues no magnificarlo a niveles muy exagerados. Claro, bueno, siempre en estos temas entra mucho el morbo, ¿no? A veces no entendemos la cosmogonía o la religión que pues en la cual se basaba todo este tipo de actos, y que posiblemente, me imagino yo, la muerte tampoco se veía de la misma forma que lo estamos mirando actualmente, ¿no? No, claro, y fíjate, Víctor, que ahí yo te puedo sugerir que en alguna otra ocasión podamos hablar acerca de la muerte, porque bueno, pues también tiene una connotación muy diferente, tiene una vista muy diferente. Así una probadita, la muerte es muy semejante a lo que actualmente creemos, después de que cuando llegaron los europeos al continente y que han causado hasta un miedo, ¿no? A que uno fallezca, a que uno muera. Claro, pues mira, Víctor, yo creo que así como una pequeña probadita como mencionas, pues es el hecho de que para la época prehispánica lo importante no era cómo te desenvolvías, cómo te comportabas en tu vida cotidiana, porque finalmente eso no te determinaba hacia dónde iba tu ánima, tu alma. En la época prehispánica lo importante era cómo ibas a morir, la forma en que ibas a morir, para poder hacer
a otros niveles. Yo creo que los casos más llamativos es cuando, por ejemplo, un guerrero moría. Él estaba destinado a convertirse en colibrí y ayudar al sol a caminar sobre la bóveda celeste desde que amanecía hasta que llegaba el mediodía. Las mujeres que morían en su primer parto, por ejemplo, eran las llamadas ciguateteos, las mujeres diosas. Ellas se encargaban de cargar al sol, de acompañarlo en su viaje desde el mediodía hasta el anochecer, hasta el atardecer. Entonces, como podemos ver en estos dos pequeños ejemplos, Víctor, yo creo que nos muestra claramente que pues la gente de la época prehispánica pues tenía la idea finalmente de que pues no importaba no tanto cómo te comportabas en tu vida cotidiana, sino finalmente cómo era la muerte, cómo era la forma en que morías y de esa manera tu trascendencia. Lo que nos ha enseñado, por ejemplo, Eduardo, en ocasiones que hemos ido a Teotihuacán, es de que la gente enterraba a sus parientes en la misma casa, ¿no? Que no hay cementerios en este caso, sino que la gente pues enterraba a sus familiares en la casa. Sí, así es, efectivamente. Ahí vale la pena señalar que Eduardo, el proyecto del 92-94, excava más de 300 entierros y todos ellos dentro de áreas habitacionales. Ok. Con esto, pues nos damos cuenta nada que ver con con el concepto de la muerte que tenemos actualmente a la llegada de la religión europea. Así es. ¿Verdad? De que tendría que enterrarse fuera o en un lugar sagrado y aparte el miedo que se ha implantado a la muerte, básicamente. Entonces, no sé, entonces esto de los sacrificios humanos existió, pero tenía otra vista, otra idea de lo que se estaba realizando, ¿no? A lo que podríamos nosotros mirar. Claro, además, Víctor, habla Eduardo, en cuanto a que recuerda que en la época prehispánica ese tipo de sacrificios hablaba de energía, de cambio de energía, de entrada al renacimiento y volver a resurgir hacia el este. Por eso cuando los sacrificados se enterraban, eran orientados hacia el este, es decir, que implicaba el renacimiento y lo acompañaba el colibrí como manifestaba José Luis. Eso lo estamos hablando ya en el posclásico con los aztecas. Es decir, por eso no existían panteones en la época prehispánica, sino en sus habitaciones, en sus patios, en los muros, depositaban las ofrendas o estos cuerpos, restos óseos, para volver a darle energía a las casas también. Ok. Entonces nada que ver con el funeraria que se va presentando en diferentes formas, tanto en el preclásico como en el clásico y el posclásico. Cada grupo tenía su identidad en esos momentos. Unos los enterraban extendidos, otros en fosas como esta Teotihuacán, otras que abrían las fosas y volvían a reocupar las fosas y removían los huesos hacia el fondo, depositaban el cuerpo. Eso es con los zapotecas. En fin, cada pueblo tiene su costumbre funeraria, pero siempre sí hablamos de que sí existió la costumbre funeraria y el sacrificio humano en la época prehispánica. Ahora, este sacrificio, las personas que eran sacrificadas, ¿eran personas que lo hacían de su propia voluntad o eran guerreros que habían agarrado prisioneros en algún combate? Podemos señalar, Víctor, que se da de dos maneras también, así como tú lo señalas. Por un lado, había guerreros que cuando eran capturados también eran sacrificados, ¿sí? Pero también podemos señalar que dentro de la población había personas que por alguna característica física o por el nacimiento, el día de su nacimiento o por el calendario ritual, pues se determinaba que esa persona fuera precisamente la que debía de ser sacrificada. Ok. Bueno, no sé, la situación de que la persona tendría que ser sacrificada, ¿ellos sabían que era responsabilidad de ellos el ofrecerse a este sacrificio? Sí, porque sabían que el sacrificarse, hay veces que las mamás abortaban, lo sabemos en el posclásico,
especialmente para dar a sus hijos para que los sacrificaran, en honor a la comunidad, no al individualismo. Entonces, era una sociedad comunitaria y recuerda que eran barrios completos. La sociedad mexica o azteca estaban divididos en 4 barrios, en 4 grupos de armonía, en los 4 colores, los 4 mundos que existieron previamente. Fíjate cómo va correlacionado en esto. Claro, déjame hacer rapidísimo la pausa y ahorita regresamos para seguir platicando con ustedes. En esta noche tenemos al arqueólogo José Luis Mercado y al arqueólogo Eduardo Ramos en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Perfecto, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Por supuesto, agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas aquí en la Unión Americana. 562-904-4822. República Mexicana, libre de costo, 01800-681-1847. Con nosotros los arqueólogos Eduardo Ramos, José Luis Mercado, pues hablándonos acerca de lo que es lo que era el sacrificio humano en las culturas antiguas. ¿Se encuentran ahí, muchachos? Estamos. De lo que quieran preguntar los compañeros de aquel lado de la Unión Americana, por favor. Claro, no, pues hay muchas preguntas siempre. Ahora, cuando llegaron los españoles, cuando llegaron los europeos, miraron pues estas ceremonias de sacrificio humano y hablaron ellos de que a veces realizaban ceremonias de que día y noche se estaban sacrificando personas una tras otra. ¿Qué tan cierto es esto, pudiera ser esto? Bueno, mira, yo creo que hay que separar muy bien de 2 aspectos. Uno es cómo los relatos de los primeros españoles pues lo mencionan, porque efectivamente lo mencionan como algo muy terrible, ¿no? Muy drástico, como tú lo señalas. Un muerto tras otro y los ríos de sangre corriendo y las paredes de los templos llenas y pintadas con el color de la sangre y todo ello. Sí. Yo creo que ahí, Víctor, sería importante, por un lado, señalar que efectivamente en las fuentes documentales, en los libros, pues se refieren esos relatos. Pero bueno, pues yo creo que hay que tratar de mediar y de señalar que, bueno, pues debió haber sido impresionante para los españoles ver todo esto, pero también tener la precaución de decir que, bueno, pues la población a lo mejor pues lo señalaba de esa manera, pero bueno, a lo mejor era un poquito menos drástico, menos duro, que sí había los sacrificios, pero no con una continuidad tan notoria y sobre todo tan extremista, ¿no? Yo creo que hay que irnos por el punto medio, Víctor. Ok, bueno, hay que recordar de que ahora sí que la historia la escriben quien gana, ¿no? Y pueden escribir los que ellos quieran. Ahora, ¿qué tipos de sacrificios había? Digo, uno se le viene a la mente que la persona la acuestan de espaldas hacia abajo y agarran una de estas obsidianas y le abren el pecho y le sacan el corazón, ¿no? Es lo que se viene a la mente inmediatamente, pero ¿qué otro tipo de sacrificios se realizaban aparte de esto? Bueno, mira, yo creo que es muy importante señalar y hacerle comentar a todo tu público y bueno, que efectivamente una de las formas que más se difunden en cine, en recreaciones y todo esto, bueno, pues es que el sacerdote con un cuchillo cortaba y inmediatamente sacaba el corazón. Aquí hay que ser un poquito puntuales porque el sacrificado, efectivamente, había un tipo de sacrificio que era el extraer el corazón. Habría que señalar que, bueno, para poderlo extraer, tenía que ser recostado para que las costillas subieran de nivel. Hacer un corte por abajo de las costillas y en ese sentido el sacerdote debe haber introducido su mano con algún cuchillo y cortar el corazón por la parte superior donde se une con las venas para poderlo extraer de esa manera, porque hay que ser muy puntual, es muy difícil hacer ese tipo de acción considerando que el pecho pues está protegido por las costillas, entonces claro, hay que
que señalar de esa manera que sí efectivamente era una forma en que se lleva a cabo, pero también era en el sentido de que tenía su procedimiento. Claro. Además, mi distinguido Víctor, haciendo con unos doctores experimentos de cuánto tiempo se tardaban también en extraer el corazón, aún así palpitando, Sí. ha fijado la capacidad, digamos, profesional de extraer, de agarrar esa facilidad, llamémoslo así, tanto practicarlo constantemente, se tardaban 13 segundos. 13 segundos. De cortar, meter la mano y sacar el corazón palpitando 13 segundos. Wow. Digo, uno se le haría pues medio sanguinario eso, pero pues era parte de las ceremonias que ellos realizaban entonces. Bueno, se logra saber que cuando, por ejemplo, iban a hacer una piedra, la iban a conmemorar en el Templo Mayor, empieza Moctezuma segundo. Se dice por ahí que 25,000 personas fueron sacrificadas durante varios días y noches, no sabemos la cantidad, pero el que daba la pauta con una vestimenta ornamental, vestido de plumas de quetzal, sus ajorcas, su besote. Besote es la parte de objeto que adorna la parte inferior del labio. Sí. Entonces, totalmente vestido, ricamente ataviado, Moctezuma empieza a hacer sacrificios en esta piedra, donde dice José Luis que se estiraban 4 personas, se dedicaban a estirar los miembros para subir la parte de lo que es del esternón, Sí. es las vértebras. ¿Para qué? Para facilitar ese tipo de trabajo. Logra sacrificar más o menos Moctezuma 120 personas en 20 minutos, imagínate qué capacidad tenían. Y ya bañado en sangre continúan otros sacerdotes haciendo el sacrificio en honor a esta piedra que se iba a inaugurar en el Templo Mayor. Wow. Bueno, pues como les mencionábamos al comienzo, tenemos que entrar en la cosmogonía y creencia de ellos, ¿no? Claro, hay que meterse al mundo de ellos, no meternos al mundo bárbaro como siempre lo platicamos, que practicaban la antropofagia, que eran canibalistas, no, nada de esto. Esto es minimizar nuestra cultura, porque ellos tenían otro concepto de la vida, ¿no? Como cada quien, un indígena actualmente tiene otro concepto de la vida, nosotros ya como personas occidentalizadas tenemos otro concepto de la vida. A veces tú vas al campo y ves a la gente que platica con los árboles, con las plantas, al cortarlo. Ese es otro concepto más natural y proceso que tenemos de los grupos étnicos que todavía perduran con sus costumbres todavía, con su medio ambiente. Claro, claro. Bueno, pero pues siempre es difícil, ¿no? Entender este tipo de temas, pero pues sabemos de que esto realmente existía, como tú mencionabas, lo del canibalismo. También por ahí se hablaba de que la persona también la desollaban y usaban la piel de la persona para vestirse. ¿Qué hay de cierto de esto? Mira, así es, Víctor. Efectivamente, otro tipo de sacrificios corresponde a un dios llamado Xipetotec, que se traduciría como Nuestro Señor el Desollado. Xipe es un dios mesoamericano que muy seguramente tiene sus orígenes en la costa del Pacífico. Algunos compañeros arqueólogos señalan que sea un dios que proviene del estado de Guerrero. Okay. Este dios lo que representa es la renovación. Es un concepto que particularmente Eduardo y un servidor, bueno, pues siempre hablamos en el sentido de que para las personas en la época prehispánica era muy importante este concepto de que las cosas no terminan de cuajo, sino que todo es un proceso continuo. Sí. Entonces, por lo tanto, tiene que haber una renovación. Y esa renovación pues se ve en la naturaleza. Vemos en las épocas de sequías cómo finalmente la piel de la tierra se seca, se resquebraja. Llega la lluvia y se fertiliza, se recubre con una nueva piel. Entonces, cuando finalmente se señala que había sacrificado para Xipetotec, pues la idea era precisamente de la piel nueva, sí, que se corta, que se despoja del sacrificado, se posa en el cuerpo del sacerdote y hace una alegoría de esa nueva cubierta vegetal que se renueva en la tierra y que, bueno, pues a nivel del ritual, pues eso es lo que significa. Y de hecho tenemos, Víctor, a nivel arqueológico,
esculturas, tenemos piezas de cerámica que nos muestran precisamente cómo se colocaba esa piel del sacrificado. Ok. Se me viene a la mente, por ejemplo, la muda de piel de las serpientes, ¿no? También, efectivamente, es esa capacidad de renovación. O sea, hay que entenderlo bajo ese punto de vista. Lo viejo se tiene que renovar, pero no como un proceso estático, sino dinámico completamente. Entonces, bajo esa perspectiva se realizaban este tipo de ceremonias. Así es, exactamente, Víctor, tienes toda la razón. Ok. No, te digo porque suena así medio macabro el asunto, pero pues tienes que entender, ¿no? El por qué ellos realizaban estas situaciones. Déjame rapidísimo ir nuevamente a la pausa, pero ahorita regresamos para seguir platicando de este tema tan interesante de los sacrificios, precisamente en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Por supuesto, nuestras líneas telefónicas siguen abiertas en la Unión Americana 562-904-4822, República Mexicana libre de costo 01800-681-1847. Esta noche con nosotros los arqueólogos José Luis Mercado, Eduardo Ramos, vía telefónica desde la Ciudad de México. ¿Se encuentran ahí, muchachos? Así es, Víctor, aquí con mucho gusto para todos tus radioescuchas. No, les agradecemos mucho que estén con nosotros. Yo les pregunto esto de los sacrificios por la siguiente razón. Me imagino que ustedes han escuchado también. Nos llaman nuestros radioescuchas, nuestros desvelados, y nos han comentado algunos de ellos experiencias, sobre todo las personas que han trabajado en construcciones muy grandes como puentes, como presas, como carreteras, y nos comentan de que en estas grandes construcciones es necesario sacrificar a algunos trabajadores para que el lugar, la construcción se sostenga, se mantenga y no tenga ningún problema. Se me vino a la mente esto porque algunas veces Eduardo nos ha comentado que, por ejemplo, en la construcción de la pirámide de la Luna han encontrado también pues restos de mujeres y hombres que han sido sacrificados también para la construcción de estos lugares, de estas pirámides. ¿Habrá alguna relación de que posiblemente se esté realizando esto en grandes construcciones actualmente con lo que se realizaban estos sacrificios en la antigüedad? Bueno, mira, Víctor, sí, efectivamente, en la época prehispánica, al momento de realizar una construcción importante, se hacía algún tipo de ofrenda a los dioses. Sí. Porque finalmente se introduce algo ajeno a la tierra y, bueno, puede causar algún tipo de molestia. Yo creo que valdría la pena darte un ejemplo que se ve muy en la actualidad en nuestro país. Sí. Principalmente en la zona de la Sierra Norte de Puebla y de la planicie de la costa de Veracruz. Recordarás la danza de los voladores. Sí. Sí, entonces es toda una ceremonia el cortar el árbol, porque se tiene que pedir permiso al dios del monte, se va a sacrificar o se va a arrancar uno de sus hijos. Tiene que haber toda una ceremonia, y lo más importante, Víctor, que es lo que viene en relación con lo que tú señalas, es de que cuando ya lo han transportado, lo han velado al árbol, en el momento en que se tiene que levantar y se monta ya en la plaza donde se va a colocar finalmente, ya es un sacrificio de una gallina negra o de un guajolote, sí, y se pone junto con chocolates, aguardiente, maíz y todo ello. El ave se pone viva y se deja caer el palo de volador, precisamente para que el palo tome esa vida y no tome la vida de los voladores. Entonces ahí se está planteando de una manera actual un hecho que debe haber funcionado en la antigüedad. Okay. Ahora, con respecto con lo que puede ocurrir en la modernidad, bueno, pues sí, sería muy aventurado decir que esa práctica sigue, pero los compañeros que se dedican a la construcción saben que pues se tiene que, hay ocasiones en que nos ha tocado ver que en casa se hacen ofrendas de semillas,
sí, de aves, guajolotes, gallinas negras, precisamente que sirve para todo ello. Okay. Otro caso que es muy significativo y que se da muy claramente es la festividad del Día de la Santa Cruz, el 3 de mayo. Sí. Recordar, Víctor, que bueno, pues en esa fecha es lo que se llama el Día de los albañiles. Entonces, en ese sentido, los compañeros pues realizan un fiestonón del tamaño del mundo, porque finalmente es su día. Y uno de los puntos que es muy interesante es ver cómo adornan la cruz y la colocan en la construcción. Y eso es precisamente para evitar que ocurra algún accidente y que cobre alguna vida. Claro, claro. No, yo les comento eso porque son historias que nos llegan. Y a veces pues son de esos secretos a voces que todo el mundo sabe o ha escuchado, pero nadie dice nada, ¿no? Entonces, pues no sé realmente hasta qué grados podía ser real esto, pero se me vino a la mente, como tú mencionas, la relación que podía tener en la antigüedad el dar estos sacrificios al momento de levantar estas construcciones para evitar de que caigan o que se mantengan, ¿no? Esto. Pero no sé, es muy curioso también darnos cuenta de que se habla mucho, de que se relaciona mucho el sacrificio de los niños con el agua. No sé si alguna relación tuviera que tener esto por ahí, José Luis o Eduardo. Bueno, habla Eduardo. Sabemos que, por ejemplo, los niños se les elegía cuando eran pequeñitos y estaban de años o de meses, porque eran los famosos tlaloques, es decir, sacerdotes asociados a Tlaloc, en el cual, si tenían doble remolino, eran mejor escogidos. Fíjate, si tenían doble remolino. Ajá. Se les llevaba a un lugar que se llamaba aquí Pantitlán, que había ahí remolinos. Entonces los llevaban en canoas pequeñas, los pellizcaban, los hacían que llorar para que lloviera más. Otras les ponían también chapopote en la boca y en los ojos. Entonces, ese chapopote era traído de la costa del Golfo, allá por Veracruz. Ajá. Todavía realmente se utiliza para aislar que penetre el agua en las canoas. Eso es interesante, lo que se está haciendo un trabajo arqueológico también. Entonces, se llevaba y se lloraba el niño mucho y estaba relacionado siempre con Tlaloc, que estaba relacionado los bebés. Entonces, por el cuerpo, se llama tlaloques un poco deformes, como los niños también un poco deformes y de lado balanceándose. Entonces eran escogidos porque eran el agua pura también y se les dejaba ir en la canoa al remolino y los ahogaban, es decir, con el objetivo de que lloviera más, por supuesto. Relacionado con la fertilidad también, Ok. Entonces sí, también era importante el sacrificio de los niños en la antigüedad, en este caso. En la antigüedad también. Hay sacrificios varios de diferentes tipos. Hay uno que es muy raro, que muy poca gente los conoce, los antropólogos, en el cual le decían a una mujer a las 12 de la noche, creo que era, no es el mismo horario que tenían en la época prehispánica que la que tenemos ahora, claro. Eran 4 horarios, en el cual le decían, te vas a acostar con el gran Tlatoani, es decir, como Moctezuma. Entonces ella iba en la noche a la plaza y por atrás le salía una persona y la decapitaba. Esa es una de las cosas que no se conocen mucho dentro de las sacrificios que había, y la sacrificaban a ella y sin que se diera cuenta, pensando que iba a tener relación con Moctezuma, pero era una relación, digamos, espiritual más que nada. Sí. Entonces iba a caminar y no se daba cuenta y de repente aparecía alguien por atrás y la decapitaba, Bueno, pues no, sí, digo, entre más uno escucha esto, pero como mencionan, o sea, tenemos que empaparnos en la visión que ellos tenían de todo esto, ¿no? Claro, la gente que quiera conocer este tipo de cosas les podemos dar bibliografía, podemos dar nuestro correo con todo amor, preguntas que quieran, o cuando vengan a Teotihuacán que nos hablen, nos llevamos, tú lo has visto, cómo damos las visitas, claro, lugares que conozcan, que vean su identidad, no el Teotihuacán de subir y bajar la pirámide del Sol, o conocer cosas más allá de la vida cotidiana. Claro, no, son otras, ahora sí que es otro mundo el que ustedes nos pueden mostrar con todo esto. Ahora, todos estos cuerpos, ¿qué se hacía con ellos? ¿Simplemente los enterraban o qué pasaba?
Bueno, Víctor, mira, el destino de los cuerpos también era muy variado. Ajá. ¿Sí? Dependiendo de la época, del lugar, de la región, pues la mayoría podemos decir que eran enterrados. Sí. ¿Sí? Sí, eran depositados en fosas excavadas en la tierra, como señalábamos al principio, dentro de las casas, ¿sí? O en el caso, por ejemplo, del norte de México, se depositaban los cuerpos, se envolvían en petates, en esteras, y se colocaban en cuevas, como por ejemplo en Coahuila, que se han encontrado. Déjame hacer rápido la pausa, José Luis, y ahorita nos sigues platicando de esto. Vamos a nuestro corte y regresamos con más del programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos especiales a todos ustedes, gracias por dejarnos acompañarles y entramos de lleno a nuestra segunda hora de programación, transmitiendo en vivo y en directo desde las montañas rocallosas aquí en el estado de Utah para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana, partes de la República Mexicana. Las líneas telefónicas siguen abiertas, 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Esta noche con nosotros, desde la Ciudad de México, tenemos a los arqueólogos José Luis Mercado, Eduardo Ramos, hablándonos acerca pues de los sacrificios que hacían pues las culturas precolombinas en nuestro continente americano, específicamente pues hablamos de lo que es Mesoamérica en este caso. ¿Se encuentran ahí, muchachos? Claro, sí, aquí estamos, Víctor, con todo gusto. Nos estabas comentando, José Luis, entonces, de estos, los sacrificados eran enterrados en algunas partes, como en la parte norte de lo que conocemos hoy como México, ¿no? Así es, bueno, que finalmente, bueno, pues eran envueltos en cobijas, bueno, en textiles, en petates, y bueno, eran depositados en las cuevas, en abrigos rocosos, como se han encontrado. Sí. También podríamos señalar que, bueno, pues habría algunos que por su carácter de gobernantes o gente de alto nivel social, pues eran incinerados, que también es la otra forma en cómo se trataba el cuerpo de los sacrificados. Ok. Creo recientemente salió una nota, ¿no? De que encontraron un sacrificio de una persona sin cabeza en Tlatelolco. Bueno, la decapitación era una forma, común en el sentido del sacrificio. Entonces, bueno, pues en ese sentido vale la pena señalar que los compañeros que realizaron el descubrimiento, bueno, pues tuvieron la pericia precisamente para lograr determinar que pues se trató precisamente de un sacrificio con tal característica, porque finalmente también el desprender la cabeza del cuerpo implica una fuerza importante, ejercitar una fuerza importante y tener conocimientos mínimos de la anatomía, porque finalmente recordemos que tenemos la columna vertebral que se introduce hacia lo que es la parte interna del cráneo, y bueno, si no se realiza de manera correcta, pues el cráneo, toda la cabeza en sí, pues ocurre, o sea, simplemente hay no se cumple la función del desprendimiento de la misma. Ok, o sea que hay que saber qué es lo que se está haciendo, ¿no? Nada más es cortarle y ahí quedó el asunto. Exactamente, entonces a nivel de una excavación se nota precisamente cuando se trató de una decapitación ritual y cuando en un momento dado el cráneo fue separado del cuerpo, porque también ha habido situaciones en donde desde la época prehispánica la gente sacaba los cuerpos, los restos óseos, y se llevaba la cabeza o algún hueso largo, como por ejemplo el del fémur, porque representaba precisamente la comunión con sus antepasados. Ok. Rapidísimo, antes de que se nos acabe el tiempo, en cuestión de los guerreros que eran sacrificados, se menciona que algunos eran amarrados y les daban, no sé si pedradas o golpes, y otros peleaban con varios siendo amarrados a una piedra.
Bueno, mira, eso se llama el sacrificio gladiatorio. Ese tipo de sacrificio era destinado para aquellos guerreros que durante la batalla hayan destacado por su valor o por ser finalmente de un nivel dentro de la sociedad muy alto. Estaba reservado para ese tipo de gente. De todas las veces en que se realizaba el sacrificio gladiatorio, se refiere que efectivamente era amarrado en una piedra de carácter circular, y los 4 guerreros que eran elegidos para darle muerte de esa manera, pues tenían armas muy filosas, armas muy contundentes, y en cambio el sacrificado tenía armas que casi se podrían decir que eran de utilería, de palo, que no tuvieran realmente una función. Ajá. Una función simbólica, efectivamente. Se dice que el único caso que está registrado en las fuentes documentales es de un guerrero de nombre Tlahuicole, de la República de Tlaxcala en esos momentos, del pueblo de Tlaxcala, que fue aprendido, y en el sacrificio gladiatorio él derrota a sus contrincantes, vence, y él de todos modos él pide que lo sacrifique, a pesar de haber ganado, de haberse... Moctezuma lo quiere absolver, y él dice que no, que quiere seguir luchando hasta que al fin se cansa y los guerreros lo matan a él. Fíjate, es interesante este tipo de la connotación de la... O sea que él lo indultaron, por decirlo así, pero él decidió morir peleando. Luchando, es decir, la lucha entre la vida y la muerte es interesante porque la palabra muerte no existe, sino es renacimiento nada más. Okay. Y esto fue con un tlaxcaltec. Exactamente. Sí, muy famoso ese guerrero, Tlahuicole. Okay. Bueno, no sé, ahora por último, el significado de los cráneos en estos palos, que eran como unas líneas de cráneos. Sí quiere decir, quiere decir hilera de cabellos, no hilera de cráneos. Es un término que se ha utilizado, hilera de cráneos, pero no, Zompantli es hilera de cabellos. Es decir, cuando mantenían todavía el cabello, los guerreros cuando los sacrificaban, tenían los cabellos, quiere decir hilera de cabellos, más no de cráneos. Porque eso lo veíamos, lo vemos ahí en el templo mayor, ¿no? De piedra. Así es, sí, efectivamente, porque la idea era de que cuando ya eran sacrificados, se decapitaban y se les perforaba los parietales, los huesos de los lados del cráneo, y todos eran ensartados precisamente en estos palos, y bueno, colocados en una estructura ceremonial que se denomina finalmente como Eduardo atinadamente lo señala, y bueno, pues era una forma en cómo demostrar. Es importante destacar ahí que en la época prehispánica era importante demostrar las cosas, hacerlo evidente, entre ellos pues obviamente el dominio que se tenía de las etnias o de los pueblos conquistados. Y otra de las cosas, invitaban a sus enemigos cuando depositaban los cráneos y lo miraban en rendijas, ellos escondidos sin que se diera cuenta la multitud, digamos en un lugar privilegiado, y miraban cómo hacían este tipo de decapitaciones y ensartaban los cráneos. Se logra saber también, por ejemplo, que Cortés alcanza a ver cuando agarran a uno de sus soldados, igual lo decapitan y lo meten también en el Zompantli. Wow, bueno, pues hay tantas cosas interesantes que platicar con ustedes. Es que escribir de la historia, reescribir, ¿eh? Sí, no, lógico. Nada más tenemos la historia de un punto de vista, ¿no? Nos falta el más importante, pero de cualquier manera, en conclusión, ustedes qué nos dirían respecto al sacrificio que existía en la antigüedad, para terminar. Bueno, mira, podríamos generalizar todo, yo desde mi punto de vista, en que el sacrificio era parte importante en la vida de las personas en la época prehispánica. Era un ritual el cual finalmente siempre daban gratitud, daban gracias a los dioses, a sus dioses en ese momento. Y que no debemos, cuando pues leemos y vemos a lo mejor en televisión, en cine, este tipo de situaciones, pues referirlas en el sentido de que, bueno, pues eran manifestaciones de gratitud que tenían y que para ellos era un honor,
ser sacrificados, porque finalmente a veces había ocasiones en que ellos mismos se ofrecían para tal. Era un honor y no una desgracia como a lo mejor lo podemos ver en la actualidad. Claro. Eduardo. Para mí en lo particular implicaba el concepto de dualidad, que para que exista algo necesita existir secundario. El morir es volver a renacer. Entonces está implícito en las dos palabras, cada quien tiene su espacio y su tiempo. En el momento en que empieza la muerte, empieza a renacer la vida. Eso es interesante, el concepto de dualidad. Eso lo miraban de ellos desde ese punto de vista, que todo renace. Es decir, cuando caía una gota de agua, un ejemplo sencillo, claro, y uno depositaba la semilla en la tierra, la semilla se muere y emerge la planta, ¿ves? Es el volver a renacer, es la nueva vida, y es un ciclo que permanece siempre eterno para ellos. Claro, pues José Luis, Eduardo, les agradecemos muchísimo por estar con nosotros, compartir esta información y hacerla accesible a nuestra gente y darnos cuenta pues de una cosmogonía, una idea muy diferente a lo que nosotros actualmente podemos ver, la manera en que nuestros antiguos veían la vida también y la muerte sobre todo, ¿no? Claro. Así es. Pues muchas gracias, muchachos, por estar con nosotros. Un abrazo a la distancia y vamos a seguirlos molestando, ya saben, siempre, ¿eh? Bueno, saludos a todo tu público, siempre lo mejor, y siempre la identidad es la mejor manera de ver nuestra mexicanidad. Bueno, Víctor, pues muchísimas gracias y bueno, pues a todo el público un saludo, conscientes de que estamos siempre con la disposición de apoyarlos para el mejor conocimiento de nuestra cultura. Muchísimas gracias a los arqueólogos José Luis Mercado y al arqueólogo Eduardo Ramos en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. No, ahí quedó. Ya si se cae lo ponemos.